Continuamos viendo operaciones con números complejos. Estábamos viendo el producto de los números complejos, que dijimos que también se podía hacer el producto en forma polar. Entonces, para recordar cómo hacíamos un producto en forma rectangular, se le llama a esta forma que tiene parte real y parte imaginaria. Era simplemente decir 3 por 5, 15. 3 por menos 3J menos 9J. 2J por 5 más 10J. 2 más por menos menos, 2 por 3, 6, J por J, J cuadrada. 15 más una J. ¿Y cuánto es J cuadrada? Menos 1. Menos por menos más va a ser 15 más 6. ¿Cuánto es? Entonces, el resultado de multiplicar 3 más 2J por 5 menos 3J te va a dar otro número complejo, que es 21 más J. Pero lo hicimos de forma rectangular, cuando hacemos eso de multiplicar término por término. Hay otra manera de hacerlo, en forma polar. Si yo tengo transformado los números a polar, es decir, tendré un polar 1 y un polar 2. Su producto es nada más R1 por R2 y se suman los ángulos. Es otra manera de hacer productos con números complejos. Vamos a probar esa forma. Vamos a convertir en polar esos dos números. Primero que nada, para convertir a polar había un plano complejo que decíamos tiene una parte real y una parte imaginaria. $3 más 2J. El 3 es real, vamos al eje real. 2J es imaginario, vamos al eje imaginario. Donde se golpean los dos, ese va a ser el primer número. Aquí sí. Ahí estaría, pues esto sería Z1, ¿no? 3 más 2J. Cuando está en coordenadas en el plano complejo es porque está en rectangular todavía. Porque en polar dijimos que se mandaba un vector hacia ese punto. Y en polar era mostrar la magnitud del vector y el ángulo del vector. La magnitud se sacaba con el Pitágoras. Es decir, simplemente tomabas la parte real al cuadrado, que es 3, ya estoy viendo, ¿no? En plano complejo. Más la parte imaginaria, ya estoy viendo en plano complejo, que es 2. Al cuadrado, el coeficiente de la parte imaginaria nada más, ¿ok? Sin incluir la J. Es igual 9 más 4, que es raíz de 13. Vamos a dejarlo así como raíz de 13, ¿ok? Para no perder tanta información. Raíz de 13. Y el ángulo, si recuerdan, decíamos que el ángulo era el ángulo del vector. Que ese ángulo no era cualquier ángulo. Está definido como el ángulo a partir del eje real, o sea, este ángulo aquí. Ese es el ángulo que ocupo. ¿Ok? Que sacaba ese con el arco tangente de B sobre A. Así. Arco tangente de B sobre A. Vamos a ponerlo en grados, ¿ok? Pónganlo en la D. B sobre A.
Dígame qué da aproximadamente el arcotangente de B sobre A, la tangente inversa. Pongan primero 2/3 y lo que les dé, pongan la tangente inversa de eso. ¿Qué seguía del 9? Si van a tomar dos cifras, tienen que fijarse la tercera cifra. Si es de 5 para arriba, cambia la segunda. ¿Qué seguía del 9? Esto va a ser 69. Así, ¿no? Ahí está el ángulo. Ya saqué el primero. O sea, el P1. El polar 1 es raíz de 13. Igual ya perdí información, ¿no? Porque ya redondeé el ángulo. Vamos con el polar 2. El polar 2 va a ser este, no vamos a transformar este a polar 2. Dice que es 5 en la parte real y menos 3 en la parte imaginaria. Es donde se junten los dos, pues ahí va a ser el Z2. Si está como punto, es una coordenada, o sea, está todavía en rectangular. Hay que pasarlo a polar. Vamos a mandar un vector que apunte a Z2. Y quiero la magnitud de ese vector, o sea, cuánto mide el vector. Va a medir más de 5, ¿no? Porque si fijan, está esquineado y tiene 5 en la parte real. Si tú lo mueves este vector hacia el eje real, está más arriba de 5. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuánto da. Es 5 y menos 3. Pues la R2, 5 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. Pueden ponerlo con signo o sin signo, pero de todas maneras está al cuadrado. Dentro de la... El signo está al cuadrado, o sea, va a quedar de todas maneras positivo, ¿no? Pueden con signo o sin signo aquí. Es igual a 25 más 9. ¿Cuánto es 25 más 9? Déjalo así por lo pronto, para no poner tanta información, ¿ok? R2 va a ser raíz de 34, que es arriba de 5. Ponerle aquí. Y falta el ángulo. Si recuerdan, el ángulo cambia la fórmula dependiendo del cuadrante en el que esté el vector. Entonces los cuadrantes así se numeran: 1, 2, 3 y 4. Está en el cuadrante 4, el vector naranja. Entonces recuerda, creo que era 360, ¿se acuerdan? Menos arco tangente de B sobre A en absoluto, ¿ok? B creo que era menos 3 entre A en absoluto. Esa fórmula es cuando está en el cuarto cuadrante, acuérdense. Que dependiendo del cuadrante iba a ser la fórmula. Queda, pónganle 3/5 y lo que les dé, pónganle tangente inversa. ¿Qué le da? 30 puntos. ¿Qué seguía el 6?
¿Ok? ¿Cuánto da la resta esa? 329.03. Reducción 6. 39.04. Ese va a ser el ángulo que hay. ¿Qué ángulo? Pues este de aquí. Este de aquí. O sea, a partir del eje real hasta aquí. 329. .04. Este va a ser el polar 2. Estamos multiplicando polar 1 por polar 2. Que la fórmula dice es raíz de 13 por raíz de 34 y se suman los ángulos. Esa es la fórmula en polar para hacer productos. Puedo meter eso dentro de la raíz porque son raíces iguales. Queda la suma esa. 33.69 más 329.04. ¿Así dio todos? Entonces, se fijan, pues ese es más de 360 grados, o sea, da una vuelta y se pasa un poquito, ¿no? Cuando pase eso, pueden dejarlo así si quieren, no pasa nada, o pueden quitarle vueltas. O sea, nada más le restan 360 y ya va a quedar en 2.73 grados. Se pueden dejarlo como 362 o como 2 grados, es la misma, ¿no? Le pueden quitar vueltas, no pasa nada, ¿ok? Pues dejarlo así. Y luego, ¿cuánto es 13 por 34? Está ya multiplicado, ¿ok? Más sin embargo, pues queda en forma polar, ¿ok? Quedaría en forma polar multiplicado. Si tú los quieres ver en forma rectangular, habría que transformarlos en número. Para pasar de polar a rectangular, es así nada más. Es R coseno del ángulo más R seno del ángulo J. Así pasas de vuelta a rectangular, ¿ok? Vamos a hacer eso. Recuerden que estamos transformando polar 1 por polar 2. Te va a quedar Z1 por Z2 cuando los transformes. Te va a quedar el producto, pues, que es igual a raíz de 442 por coseno. Pueden usar ese ángulo, no pasa nada.
O si no quieres usar ángulos grandes, puedes restarle 360 nada más. Y te va a quedar que 2.73 grados. ¿Ok? Puedo usar este o el de arriba. Cualquiera de los dos funciona. Más raíz de 442 seno de 2.73 grados. Y aquí va la J por fórmula. Se añade ahí. Entonces, saquen eso. ¿Cuánto es la raíz de 442 por el coseno de 2.73 en grados? Que esté en D la calculadora. ¿Qué le da? Esta es la parte real. ¿Qué le da? ¿Cuánto? Yo también 20.999. Hay que hacerlo en grados, ¿no? 20 punto... ¿Qué seguía de este 9? Se van a redondear. Se va a ir hasta 21 este. ¿Ok? Más... ¿Qué le da este? ¿Qué seguía de este 0? ¿Otro 0? 1. Ahí está. 21 más 1J. Queda así, 21 más 1J. Que es lo mismo que tuvimos aquí, ¿no? Cuando hicimos el producto en forma rectangular. Fíjate. Fíjate a lo mismo. Fíjate a lo mismo, ¿no? 21 más 1J. ¿Ok? Vamos a hacer ahora la división en forma polar. Vamos a aprovechar estos que ya tenemos para hacer la división. Vamos ahora a dividirlos. Primero en forma rectangular. Vamos a dividir así Z1 entre Z2. Si recuerdan, en forma rectangular se ponía el conjugado en la parte de abajo. Conjugado del denominador. Y para no afectar la ecuación, también arriba. ¿Ok? Como aquí tengo productos de complejos conjugados, me va a quedar suma de cuadrados. La parte de abajo. Y arriba sí hay que multiplicar. Hay que hacer el producto en la parte de arriba. 3 por 5, 15. 3 por más 3J. 9J. 2J más 5. Digo por 5. 10J. 2J por 3J. 6J cuadrada. Entonces va a quedar arriba 15 más 19J más 6. ¿Cuánto es J cuadrada? Menos 1. Y abajo queda 25 más 9. Entonces Z1 entre Z2 no. Es 3 por 3J, 9J. Estoy aquí.
No te da suma de cuadrados nada más. Sí. Te da nada más los puros coeficientes. Entonces va a quedar. ¿Cuánto es 15 menos 6? 9. 25 más 9, ¿qué es? Entonces me queda arriba un número complejo y abajo un denominador escalar, ¿no? O sea, real. Vamos a separarlo entonces así. ¿Cuánto es aproximadamente 9 sobre 34? Hagan la división. ¿Qué seguía el 6? ¿Y qué es 19 entre 34? Ahí está la división, ¿ok? De Z1 entre Z2. Pero esta forma rectangular, ¿ok? Que hemos visto antes. Vamos a hacerlo en forma polar porque también hay una fórmula para dividir en forma polar, que es R1 entre R2. Y los ángulos se van a restar. El ángulo que está abajo es el que va a ser negativo, ¿ok? Ya tengo aquí en forma polar estos. Ya están en forma polar. Solamente para aplicar la fórmula. Entonces, polar 1 entre polar 2 va a ser raíz de 13 entre raíz de 34. Los ángulos van a ser 33.69 menos 329.04. Están en grados, ¿ok? Como son división de raíces, se puede fusionar en solamente una raíz. Y aquí te va un ángulo negativo. ¿Qué te queda menos que? Hagan la resta esa. A 329 quítenle 33. 329.04 quítenle 33.69. 295.35. Puede pasar que les quede negativo el ángulo, significa que iría hacia abajo, ¿no? O sea, aquí tienen la parte real, aquí tienen la parte imaginaria. O sea, quiere decir que va a ser esto, pues. Va a ir hacia abajo. Menos 90, menos 180, menos 270, por aquí así. Va a terminar. Va a terminar en el cuadrante 1, pues. Y aquí va a estar el vector. Si no quieres verlo con ángulos así, pues le puedes sumar una vuelta. Súmale 360 a eso, ¿qué les queda? Que sería el otro ángulo, pues el ángulo que se usa usualmente, que sería este de aquí. 64, ¿qué? Puedo usar cualquiera de los dos, ya sea el negativo o el positivo, ¿ok? Si usan el 295, nada más pongan el signo negativo. Si usan el 64, va a ser con signo positivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay que transformarlo, pues les digo. Hay que transformarlo todavía. Z1 entre Z2, pues va a ser la raíz de 13 sobre 34.
coseno. Puedo usar cualquiera de los dos, ¿no? Si vamos a ver el 295, pongan el signo menos, nada más. Si vamos a ver el otro, déjenlo con signo más. 64.65, ¿ah? Más raíz de 13 sobre 34 seno de 64.65 grados y lleva una J ahí, afuera del seno. Ahora sí, díganme cuánto le da la parte real, que es esta parte de aquí. ¿Cuánto le da la parte imaginaria? Tiene que poner raíz, abrir paréntesis y poner 13 sobre 34, ¿no? Dentro del paréntesis. Y lo que les dé, le ponen por seno de 64.75. Punto 12. Positivo. Sí. ¿Qué seguía el 2? O sea, 117. J. Yo esperaría algo muy aproximado, ¿no? A lo otro que tuvimos ahorita. Lo otro que hicimos ahorita en forma rectangular, ¿qué dio? Dio esto. Está muy alejado, está mal, está ahí, está sacando mal ahí el resultado, ¿no? Porque está muy alejado. La parte imaginaria. Saquen bien este. Es raíz, abren paréntesis, ponen 13. ¿0.50 qué? Así. 59. Está. Ahí están. Son igual los dos. Hay veces que salen aproximados porque cuando tú redondeas mucho, pues pasa eso, ¿no? Pero aquí están dando iguales. Veces que salen aproximados los dos porque muchas redondeas mucho. Ahí está. También funciona la división. Pero obviamente lo que es el producto y la división, pues es impráctico hacerlo así porque pues, tienes que transformar, hacerlo y destransformar. Y puedes perder información si redondeas. Sería impráctico, ¿ok? Más sin embargo, hay otra que es para sacar potencias, que esa sí va a servir. ¿Por qué? Porque la de la potencia es así. Si yo tengo, por ejemplo, un número polar a la n, sacaría así la potencia. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, sacar Z1, poner a la 9, en rectangular, pues va a ser mucho trabajo, ¿no? Porque si tú recuerdas, tendrías que sacar Z a la 3, por otro Z a la 3, van 6. Tendrías que hacerlo así, en rectangular. O sea, sí va a ser algo de trabajo ahí, algo de tiempo. Lo hace de forma rectangular. Porque sería 3 más 2j al cubo por 3 más 2j al cubo por 3 más 2j al cubo. Cuando se multiplican las bases, se suman las potencias. 3 más 3 más 3 a la 9. Y tendrías que hacerlo ahí, pues, usar el producto notable. Por ejemplo, decir 3 al cubo más el primero al cuadrado por el segundo más el segundo, el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo
Lo que te dé reducirlo y hacer lo mismo con el otro. Y lo mismo con el otro. Luego lo reduces y ya sacas un número. Pues. Te va a dar bastante tiempo. Te va a llevar algo de tiempo. Y en polar, pues son 3 pasos que va a hacer, que hicimos. Transformarlo, aplicar la formulita esta que está aquí y destransformarlo. Ahí se va a compensar, o sea, va a ser mucho más rápido en polar. ¿Ok? Porque si yo le pusiera aquí, por ejemplo, Z1 a la 90, ¿qué vas a hacer ahí? Y te van a hallar, ¿no? Y aquí no. En polar lo transformas, le pones R a la 90 y 90 por el ángulo y está. Ya quedó listo, ¿no? Y ahora no los transformas. Son los mismos 3 pasos, pues. Si le pusiera aquí Z1 a la 1000, aquí van a ser los mismos 3 pasos. Transformo R a la 1000 y 1000 por el ángulo. Y destransformo y ya está. Acá va a ser un problema, ¿no? Sacar Z a la 1000 en rectangular. Esa es la diferencia, pues. Que aquí donde funciona lo polar, donde toma valor, pues. Vamos a sacar Z a la 9 en polar solamente. Y sí, se puede perder algo de información porque estamos redondeando, pues. Pero es mínima la información, pues, que se pierde, no es tanta. Vamos a hablar mucho tiempo, ¿ok? Entonces, este en polar ya lo tenemos. Primer paso era transformarlo, ya lo transformamos, ¿ok? Ese era el primer tiempo. Transformarlo, ya está. Lo segundo es aplicar la fórmula de la potencia. Dijimos que era la 9. Entonces, podemos aquí redondearlo ya, ¿no? ¿Cuánto es? Póngale ahí raíz de 13 y lo que les dé a las 9. ¿Qué les da? Ciento. ¿Qué seguía el 5? ¿Y cuánto es 9 por 33.69? Por ejemplo, aquí suele dar números muy grandes. Nada más le quitas vueltas, ¿no? Si les da esto, 303, no da ni siquiera una vuelta. Fíjate. Pero muchas veces puede dar números muy grandes. Nada más le quitas vueltas, le vas dando vueltas nada más. O dejarlo así. Ahí está ya, a las 9. Ya lo hicimos, ¿no? O sea, bien rápido, pues. Que estar haciendo esto, pues. Pero ahora hay que transformarlo porque lo queremos en rectangular. ¿Ok? Hay que transformar eso ahora. Que también te lleva un tiempo, pues, pero pues es muy diferente, te da mucho más tiempo hacerlo así. Entonces hay que transformarlo. Pues Z1 a la 9 va a ser este valor coseno de 303.21 grados más 102.878.15 por el seno de 503.21 grados. J. La J va afuera de todo. ¿Ok? ¿Cuál? 978. Esta va a ser la parte real. ¿Ok? ¿Qué es?
56.000. ¿Qué seguía el 9? Ok. Obviamente es un número muy grande, ¿no? Porque pues, esa es la 9, la Z. Luego, la parte imaginaria, ¿qué es? Menos. Ahí está. Entonces, ustedes van a llegar a eso, si lo hacían así. Pero imagínense todo lo que van a hacer para llegar a esos números. 56.404 puntos y luego menos 80. Imagínate todo lo que tienen que hacer aquí para poder llegar a esos números tan grandes, ¿no? A lo mejor si lo haces de esta forma, llegas a un aproximado de esto, ¿no? A lo mejor llegas a 57, bueno, 56.5 mil y 87, por ejemplo, J, 87.000 J. Llegas a un aproximado, llegas más aproximado con esta forma, pues, que con esta. Pero no importa porque es mínimo, ¿ok? La diferencia. A cambio de todo el tiempo que te vas a ahorrar, ¿ok? Es como cambiar exactitud por tiempo, nada más. Ahí estaría entonces. Eso que está ahí Z a la 9. Es mucho más práctico hacerlo en forma polar, las potencias grandes, más que nada, ¿no? Si es al cuadrado, pues no, usa la cuadrado del primero más el doble. Si es al cubo, tampoco, usa la del cubo. Pero ya a lo mejor la de la 4 para arriba, ya sí conviene hacerlo así, ¿no? En polar. Hasta aquí alguna pregunta. Vamos a hacer Z2 entonces también. No es más Z3. Vamos a hacer este. A las 10. Vamos a sacar Z3 a las 10. Si lo hago en forma rectangular, pues sería así. Z al cubo por Z al cubo por Z al cubo por Z. Tendría que hacerlo así, ¿no? Pero en polar va a ser mucho más sencillo porque va a ser nada más convertirlo a polar, sacar R a la 10 y 10 por el ángulo. Y ya, lo transformo, ¿ok? Hay que hacerlo en polar entonces primero. Hay que transformarlo a polar. Hay que transformar a polar S. Vamos a plano complejo. Tengo un eje real, uno imaginario, menos 2 en la parte real, más 4 en la parte imaginaria. Aquí va a estar Z3. Ahí está en forma rectangular. En polar ocupamos un vector que llegue ahí. Ocupamos la magnitud de ese vector. R es igual el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. 4 más 16. R es igual a raíz de 20. ¿Cuánto es 4 por 5? Puedo sacarlo así, ¿no? Como raíz de 4 por raíz de 5. ¿Cuánto es raíz de 4? Esto va a ser 2 raíz de 5, ¿ok? Ese va a ser la R. 2 raíz de 5. ¿Y el ángulo? ¿En cuál cuadrante está? Segundo. Había una fórmula para el segundo cuadrante. Ok. Para el segundo cuadrante era 180 grados menos arco tangente absoluto, ¿no? B sobre A. La B valía 5, ¿qué valía? 4. Sobre
en absoluto 2. 4 sobre 2. O sea, va a ser arcotangente de 2 nada más. 180 menos arcotangente de 2 en ángulos. O tangente inversa de 2, ¿qué le da? ¿Ya lo he estado? 116 punto ¿qué? 77 que no, 57. Ahí está. 116.57. ¿Ok? Entonces yo veo aquí el vector, tiene lógica, ¿no? Que no pasa de 180. Fíjate. Entonces va a ser 116. Punto 57. Ahí está el primer tiempo, que es transformar a polar. ¿Ok? Segundo tiempo va a ser aplicar la fórmula. Ese va a ser el segundo tiempo. Aplicar la fórmula de la potencia en polar. Polar a las 10 va a ser 2 raíz de 5 a la 10 por 10 por el ángulo. Polar a la 10 va a ser 2 a la 10 y raíz de 5 a la 10. Recuerden que la raíz de 5 es también como tener 5 a la 1 medio, ¿se acuerdan? Y luego está la 10. Y este de aquí, pues nada más mueven el punto, un decimal, así. Entonces va a quedar 2 a la 10 y 5 a la 5, porque va a ser 10 entre 2. Fíjense, cuando tengo algo a la algo a la algo, se multiplican las potencias. O sea, este de aquí va a ser 2 a la 10 y el 5 va a quedar 5 a la 10 medios, con la raíz que había ahí. ¿Y cuánto es 2 a la 10? O sea, va a ser así. Dos a la 10 por 5 a la 5. Ahora fíjense, es lo que le decía, ahí ya me dio un ángulo muy grande. Podemos hacer ese ángulo. No pasa nada, no se lo transforman, podemos hacer así tal cual el ángulo que está ahí. Pero ahí dio varias vueltas, pues. Y se quedó en un lugar. Si no quieren ver tantas vueltas, nada más réstenle vueltas. Si no quieren estar restándole vueltas así, le resto una, y luego otra, y luego otra. Lo que pueden hacer es dividirlo entre 360. Eso es 1165. ¿Cuánto es entre 360? ¿Qué les da? Bueno, ese 3 es el número de vueltas que tiene extras, ¿ok? Lo que salga como entero es el número de vueltas que tiene. ¿Qué vas a hacer entonces? Vas a hacer una resta así. Vas a decir 1165.7 menos 360 por 3. Ya te va el ángulo sin tanta vuelta, pues. Multipliquen 360 por 3 y réstenlo a 1165. ¿Qué les da? ¿Cuánto les da eso? Se fijan, no va a dar más de 360, porque ya le quitaron todas las vueltas, pues. O sea, no va a dar más de 360, ¿no? Lo máximo les puede dar 359. Porque supone que ya fueron todas las vueltas. O sea, el vector dio 3 vueltas y luego se quedó ahí, en 85.7, ¿ok? Pueden manejarlo
así para transformarlo tal cual o puede manejarlo así, es indiferente, ¿ok? Solamente les digo para que sepan por qué da tan grande el ángulo ahí, que dio muchas vueltas ahí. Y hay que transformar eso entonces. Z a la 10 va a ser 2 a la 10, 5 a la 5, coseno de 85.7 grados más 2 a la 10, 5 a la 5, seno de 85.7 grados J. Van a ser números muy grandes, ¿no? Por eso que les digo que es a la 10. Pongan así 2 a la 10 por 5 a la 5. Y guarden ese resultado. Lo que les dé por coseno de 85.7. ¿Qué da? Un millón. Esa es la parte real, ¿no? Y la parte imaginaria. Sí. Eso Por coseno 85.7. 3.190.992.43. Ahí está. Entonces vean los números grandes, ¿no? Si lo haces a mano, pues ahí están allá, ¿no? Lo haces así, z al cubo, lo reduzco, por z al cubo, lo reduzco, z al cubo, y luego por otra z más. Imagínate llegar a esos números, a 3 millones. Y aquí ya lo hicimos, ¿no? Lo hicimos rápido. Obviamente aquí, como les digo, se pierde información. Entonces de la otra forma, no te quedan puntos decimales, pues. Te quedan enteros los dos. Aquí ya se perdió, pero no importa porque es mínima la información. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no, hasta aquí llegaríamos.